Hola, en este video seguimos con el estudio del libro de Apocalipsis o Revelación de San Juan el Teólogo y seguimos con el capítulo 8, parte número 2. En el capítulo, o más bien en el video anterior, que se dio inicio al estudio del capítulo 8, del primer versículo hasta el 7, recordemos que en ese video anterior hablamos sobre que es abierto el sello número 7 y este sello lo abre Jesús. También se estudió sobre las 7 trompetas que se les dio a estos 7 ángeles y se empiezan a ser tocadas cada trompeta. Cada ángel que toca una trompeta va a ocasionar un suceso que va directamente a donde? A la tierra. Todos estos eventos que sucederán están siendo supervisados por Dios y por Jesús. Y recordemos que están siendo supervisados porque ellos mismos están, pues Dios está en el trono y Jesús se encuentra delante o a la diestra del Altísimo, observando y viendo que todo se cumpla conforme fue establecido. Asimismo, en este capítulo también se vio que comienza la ira, el enojo de Dios, pero no sino solo se ve que la ira o se verá afectado la tercera parte de alguna cosa de la tierra. Iniciamos entonces con el versículo 8, en donde dice que el segundo ángel tocó la trompeta y algo como un gran monte ardiendo con fuego fue lanzado al mar. Y al caer al mar, la tercera parte del mar se convirtió en ¿qué? En sangre. Y murió la tercera parte de ¿qué? De los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. Es decir, que una tercera parte de los barcos dejaron de funcionar, de existir porque fueron dañados. Aquí entonces vemos que este segundo ángel está listo para tocar su trompeta. Y si tú observas lo que dice en la Biblia, toca el ángel la trompeta, el ángel tocó, ¿y qué es lo que pasa? Aparece un monte o una montaña, porque en algunas Biblias se lee como una montaña, y este monte o montaña está ardiendo en fuego y es arrojada en lo que es en medio del mar. Aquí la pregunta sería, ¿esto ha sucedido alguna vez? Donde el hombre ha observado una montaña, monte, que esté ardiendo y sea arrojado en el mar, es decir, que van a empezar a pasar sucesos que para la comprensión del hombre nunca se ha visto. El resultado sería que después de que fue arrojada este monte o montaña, un tercio del mar se ha convertido en ¿qué? En sangre. Si pasamos entonces al versículo 9, aquí se menciona en este versículo que después de haber sido arrojado esta gran montaña o monte con fuego, se menciona aquí que una tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar fueron muertos. Murió, mira, aquí te lo dice. Y también te menciona en este versículo que una tercera parte de las naves de los barcos fueron destruidas. Si observamos los eventos ocurridos hasta ahorita, se habrá destruido ya una tercera parte de los seres vivientes del mar y también una tercera parte de las naves. Pero también si recordamos que en la trompeta número 1, la trompeta anterior, fue destruida una tercera parte de la vegetación, es decir, que ya están muertos peces y una parte de lo que es la vegetación. Y aquí pasará un tiempo en que pues se logre recuperar tanto la vegetación como los animales que fueron muertos. Y si lo vemos en un aspecto de la economía mundial o de la economía de los países, pues estos peces muertos o seres de los mares muertos, así como las plantas, se verán afectados ¿quién? Los países, de manera muy directa, debido a que habrá escasez de alimento, porque por medio de estos barcos que ya fueron destruidos, pues recordemos que una de las funciones de los barcos es llevar y traer mercancía para pues abastecer las necesidades de las personas. Recordemos que los barcos transportan alimentos y abastecen diferentes recursos. Al haberse arrojado o al haber caído este gran monte o montaña de fuego, ya no habrá los barcos que se requieren,
porque fueron destruidos, aquí te lo dice, una tercera parte de ellos, o sea que va a haber un desabasto de alimentos, debido a que no habrá los barcos para transportarlos. Por otro lado, habrá que escasez de dichos alimentos. Es decir, que no solamente se verán en estas dos trompetas la tragedia de que no va a haber, se va a destruir una tercera parte de la vegetación, también una tercera parte de los peces y una tercera parte de qué, de los barcos, sino que también va a haber escasez de alimentos. Como resultado de haber solo tocado estas dos trompetas, esto es con qué objetivo? Es para captar la atención y la preocupación de mucha gente en el mundo. Es decir, es como para que comiencen a valorar lo que han hecho. Y estos comenzarán a preocuparse. O sea, las personas inevitablemente se preocuparán debido a que todos estos acontecimientos, estos dos grandes acontecimientos, estarán pasando alrededor del mundo. La destrucción de las plantas en una tercera parte, y la destrucción de los animales, en este caso marinos, también en una tercera parte, así como una tercera parte de los barcos. Entonces mucha gente estará muy atento de lo que está pasando. Pasemos entonces al versículo 10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Si te das cuenta, estrella, meteorito, porque en algunas Biblias dice meteorito o cuerpo celeste, va a afectar a los ríos, es decir, al agua dulce, al agua que sirve para consumir del consumo humano. Y el nombre de la estrella es ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ¿qué? En ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de las aguas porque se habían vuelto amargas y ya no había que beber. Entonces, analicemos ahora este versículo número 10, en donde el tercer ángel ha tocado ya la trompeta. Seguido de eso, ¿qué pasa? Es que se cae o cae del cielo una gran estrella, como te mencionaba, en algunas Biblias, por ejemplo, en las Biblias hebreas se menciona que puede ser que cae un meteorito, un planeta, cae algo del cielo, es decir, algo muy grande llega del espacio y esto va a caer y está ardiendo como si fuera una gran, ¿qué? Una gran antorcha. Recuerda que de acuerdo a lo que dicen los científicos, cuando entra un cuerpo extraño a lo que es el planeta Tierra, al pasar la atmósfera se prende como antorcha. Este cuerpo celeste fue arrojado sobre la tercera parte de ¿qué? De los ríos, como aquí te lo dice, la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Es decir, que este meteorito, estrella o cuerpo celeste caerá sobre lo que son las aguas dulces, las aguas que son para tomar, para beber. Y entonces tenemos otro gran problema. Aquellos que estudian la palabra de Dios entiendan que Dios está empezando a mostrar esa ira, ese enojo. Ahora, imagina cómo será cuando muestre toda su enojo, toda su ira, pues será bastante el daño que sufra la humanidad, el planeta Tierra. Y todo esto se debe por el mal comportamiento que ha tenido la humanidad durante siglos, años, milenios y demás. También es importante mencionar que aquellos que estudian la escritura, la Biblia, sepan distinguir que son cosas que están ocurriendo, que estas cosas son algo bíblico. Fueron escritas por los profetas y en un futuro relativamente cercano, estas cosas sucederán. Y cabe mencionar que gente denominada como los grandes científicos, es decir, la ciencia, va a tratar de dar respuesta, de explicar estos acontecimientos. Si leemos entonces el versículo número 11, en donde dice el nombre de la estrella es Ajenjo, pues podemos decir que esta estrella, meteorito, planeta, un pedazo de la luna o algo así parecido, por mencionar un ejemplo, se le denominará Ajenjo. Entonces, los eruditos, los estudiosos, en este caso los estudiosos de la Biblia, comentan y dicen que de acuerdo a lo que han estudiado este cuerpo celeste, lo van a relacionar con qué, con la muerte. Y esto significa por el nombre que lleva, ajenjo. Es algo amargo, es muy amargo, no es algo que pueda ser tomado, que se pueda beber al momento de llegar a qué,
a las aguas dulces y por eso mucha gente lo va a padecer y morirá. También el ajenjo se puede relacionar, o esto es lo que dicen los grandes estudiosos bíblicos, que lo que se denomina como el ajenjo o esta gran estrella o cuerpo celeste, se verá relacionado con la muerte, cuando alguien muere. Esto se debe porque es muy difícil asimilar algunas veces la muerte de nuestros seres queridos, como cuando pensamos que esa persona ya no va a estar entre nosotros, nos entristece. En algunas ocasiones la gente llega a deprimirse muchísimo. Entonces, este de meteoro o cuerpo celeste o estrella que caerá, que se le llama ajenjo, puede relacionarse con lo que es la muerte. Es difícil soportar este tipo de pruebas, por eso estos estudiosos relacionan el ajenjo con la muerte y con lo amargo. Ahora, recapitulando el versículo número 11 que estamos analizando, se menciona que pues las aguas se convirtieron en ajenjo, es decir, en aguas amargas que no pueden ser tomadas y como consecuencia, al no poder tomarse para beber, morirán muchos humanos por causa de las aguas que no podrán ser bebidas por el consumo humano. Ahora, haré una recapitulación de las trompetas que han sido tocadas. La primera trompeta dijimos que cuando fue tocada hubo granizo mezclado con sangre y esto se menciona en el video anterior. Y esto ocasionó que una tercera parte de la vegetación que le pasara muriera. Después se tocó la segunda trompeta en donde cayó este gran monte o montaña ardiendo a los mares. Esto trajo la destrucción de la tercera parte de los seres vivos que viven en el mar y también destruyó la tercera parte de qué? De los barcos. Esto traerá como consecuencia escasez de alimento porque no podrá llegar la mercancía a otros países debido a que no hay los barcos suficientes. También vemos que el tercer ángel ha tocado ya la trompeta y cayó del cielo lo que es una gran estrella, un meteorito, un cuerpo celeste, y al caer este cuerpo celeste llegará directamente sobre lo que son las aguas dulces, convirtiéndolas en qué? En aguas amargas. Para ese momento ya no habrá, pues para ese momento más bien ya habrá, pero mucha gran escasez de alimento. Y si ahora le sumamos que el agua va a estar amarga y no podrá tomarse, pues será un gran problema y sufrimiento para la humanidad. Esto nos conlleva a un resultado fatal, que sería o que será la muerte de muchos seres vivos y también muy específicamente morirán muchos hombres. Entonces, si le sumamos todo en contexto, ya pues los eh, animales y algunos animales domésticos también se afectarán y habrá más escasez de alimentos. Si le seguimos con esto, tal vez en algún momento tú te llegues a preguntar o te preguntarás o tal vez escucharás a alguien que se pregunte, pero este es Dios, el Dios amoroso que tanto predican. O sea, dirán, ¿cómo es posible que Dios, que dicen que es muy amoroso, haga esto? O tal vez escuches que dicen, que digan que si supuestamente Dios es todo amor, ¿cómo es que permite estas cosas? La respuesta es que sí, es el mismo Dios. Recordemos que Dios desde los primeros inicios, básicamente desde el libro de Génesis, se ha mencionado que Dios ama la justicia. Y si tú piensas en eso al respecto, que Dios ama la justicia, Dios por ende será justo. Así es que Él recompensará siempre al justo. Si tú eres justo, te recompensa. No esperes que si tú te portas mal, te recompense, porque así no es que como trabaja Dios. Entonces, Dios es el mismo porque Dios ama la justicia y el Altísimo, el Padre, recordemos que es santo y por ende, Él no tolera lo que es el pecado y nos lo ha hecho saber desde un inicio que no tolera el pecado. Así es que Dios siempre ha sido el mismo. En su inmenso amor hacia la humanidad, ¿qué fue lo que ha hecho Dios? Él mandó a su único hijo, que lo conocemos como Jesús el Mesías.
para que se hiciera como hijo de hombre. Recuerda que el Hijo de Dios vino a la tierra y se presentó como hijo de hombre, como humano. Y él se hizo como el carnero perfecto para que nos redimiera con su crucifixión y como resultado nos salvó, nos ha salvado porque gracias a su sangre ha sido lavados nuestros pecados. Entonces, si tú alguna vez te has preguntado, pero es que Dios es amor, sí, efectivamente Dios es amor, pero también Dios es justo. Y no confundas que si tú te portas mal, que Dios te dé algo cuando no te lo mereces. Entonces, hay muchos que no aceptan ese gran sacrificio que Dios nos ha dado, que es darnos a su Hijo, al dar a su Hijo para salvación. Hay gente que reniega y dice, bueno, pero es que yo no lo pedí, pero a mí no me consta, o cualquier serie de cosas. Y no aceptan a Jesús como su Salvador, como el Mesías. Estas personas ignoran y rechazan la provisión de la salvación, el camino hacia el eterno. Esto nos conlleva que a lo largo de muchos, pero muchos años, siglos, décadas, milenios, Dios llega hasta su límite. O sea que Dios va a llegar a su límite, va a decir hasta aquí. Y cuando eso suceda, en ese momento, Dios mismo mostrará su enojo, mostrará su ira hacia la humanidad. Pero en su grandeza, el Padre, o sea, Dios, nos está alertando y lleva muchos siglos y milenios que nos está alertando a que cambiemos para bien y que lo aceptemos, que aceptemos a Jesús como Salvador. De no hacerlo, vendrán pues estas consecuencias y Dios mismo lo viene diciendo muy específicamente desde los tiempos del profeta Daniel, por dar un tiempo, o sea que desde Daniel viene diciendo Dios que el fin llegará y no llegará como todo el mundo espera de color de rosa. Es decir, ya estamos advertidos y si no cambiamos estaremos dentro de su ira. Y para mostrar un ejemplo de cómo es que trabaja Dios y que Dios es el mismo, si tú has estudiado el libro de Jeremías, este profeta Jeremías, en este libro él profetiza que si no cambia el pueblo de Israel, más específicamente los judíos, o sea, el reino de Judá, él los castigará. Y lo estuvo diciendo por un tiempo más o menos de más de 20 años. Y advirtiendo que cambiaran. De lo contrario, si no cambiaran, si no cambiaban, iba a enviar a quién? A los babilonios, a Babilonia, a Nabucodonosor muy específicamente, para que conquistara en ese momento y destruyera a quién? A Jerusalén, al pueblo de Jerusalén, al pueblo de Judá. Y como es sabido, si es que tú lo has leído, el pueblo no hizo caso, siguió con su idolatría a sus falsos dioses y como consecuencia, recuerda que aquí si te das cuenta, está advirtiendo Dios que cambien, pero como no lo hicieron, no cambió el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, como consecuencia a su desobediencia, fue tomado el pueblo de Judá, Jerusalén prácticamente, y fue destruida, y el templo también fue destruido. ¿Y qué pasó? Fueron llevados en cautiverio durante 70 años a Babilonia, esparcidos y otros tantos del pueblo de Judá fue esparcido a todas las naciones. Entonces, aquí en este ejemplo podemos ver que Dios advierte lo que Él va a hacer si es que no cambia la gente. Por lo que podemos decir que Dios es el mismo y ha mostrado que siempre ha trabajado así. Primero advierte, pero si no cambias, Él solo cumple su advertencia para que luego no digas, pero es que no me avisaste, Dios, pero ¿por qué me castigas así? Dios siempre advierte antes de corregir o de, en este caso, lanzar su ira, su enojo. Aquí te dice en el versículo 12 que el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna. Y también fue herida, ¿qué cosa? La tercera parte de las estrellas, de tal manera que se oscureció la tercera parte de ellos. Y no había luz, ¿en qué? En la tercera parte de lo que, pues, del día, o sea, aunque a pesar de que ya era día, como fueron dañados
el sol, la luna y las estrellas, no había luz. Entonces, aquí te dice que no había luz en la tercera parte del día ni en la tercera parte de la noche. Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra, por razón de los otros toques de trompeta que los tres ángeles todavía han de tocar, refiriéndose de que se agarren los que habitan o los que moran en la tierra. Entonces vamos a analizar ahora este versículo 12. Ahora este cuarto ángel ha tocado la trompeta y como consecuencia es herido la tercera parte del sol, también es herida una tercera parte de la luna, y no solo eso, sino que también fue afectado la tercera parte, en este caso, de las estrellas. Estas heridas o destrucción conllevó a un resultado que oscureció a una tercera parte, pues, de la humanidad. Tal vez se pondrá negro totalmente en una parte, o tal vez se ponga parcialmente negro en una tercera parte de la Tierra. Es decir, que no habrá luz en una tercera parte de la Tierra. Imagínense que es de día y se ve como medio oscurito, o sea, como que alcanza a llegar un poco de luz. Pero cuando sea noche se verá totalmente negro. Esto conllevará al no haber que no habrá suficiente luz solar. Y en algunas regiones, al no haber suficiente luz, ¿qué pasará? No habrá crecimiento de las plantas y esto ocasionará que más escasez de alimentos, así como aparecerán otros factores. Por mencionar uno, al no haber la suficiente luz, podrá ocasionar depresión en algunas gentes, porque es sabido que la luz solar afecta lo que es el aspecto psicológico. Mucha gente al no ver el sol se deprime, es decir, que vendrá una serie de problemas que no ha contemplado la humanidad, pero que cuando venga o comience la ira de Dios, ahí estarán. Lo curioso de esto es que científicamente tratarán de explicar estos fenómenos, pero no sabrán cómo es que sucedieron que se haya dañado el sol, la luna y las estrellas prácticamente casi al mismo tiempo. Tratarán de explicarlo, pero no podrán totalmente hacerlo. Recordemos entonces que el orgullo humano tratará de qué? De ocultar y dará pseudo explicaciones de los fenómenos naturales o cosas raras que estén pasando. Dirán algunos científicos que esto que está pasando o que pasará en su momento se deberá a la contaminación, que la contaminación es la culpable. O otros dirán que los extraterrestres han llegado a la Tierra y por eso están pasando estas cosas. Otros dirán que la constelación galáctica fulana de tal lo predijo, entre otras cosas. Pero si tú estás estudiando la Biblia, sabrás que cuando estén pasando estas cosas, estos fenómenos son como consecuencia del enojo de Dios. No es porque hayan llegado los extraterrestres y nos quieran conquistar, o porque lo haya dicho la constelación galáctica número 85, sino que son fenómenos que Dios había dicho que iban a suceder si es que el hombre no cambiaba. Aún así, sus posibles explicaciones de estos científicos serán insuficientes, por lo que podemos deducir o hacer notar que no habrá una explicación natural, científica, que explique estos fenómenos naturales y más porque sucederán relativamente rápidos uno de otros. Entonces, todos estos fenómenos que habrán de pasar es porque Dios está manifestándose, está tratando de dar a entender un mensaje de que la humanidad entienda que Él está a cargo, Él está a cargo de todo. Y Él puede en un momento dado hacer, así como deshacer lo que Él quiera. Dios ya lo ha mostrado, ya ha mostrado su poder en otras ocasiones. Vamos a dar un ejemplo. Si tú has leído el libro de Daniel, cuando el rey Nabucodonosor es transformado su mente, o sea, adquiere una mente como de animal,
Recordemos que él vive durante 7 años con esa condición, como que él piensa, él cree que es un animal y es mojado por el rocío, come pasto como si fuera animal y se comporta como un verdadero animal. Pasados los 7 años, ¿qué sucede con Nabucodonosor? Se recupera, su mente nuevamente se hace lúcida y él reconoce públicamente y da a Dios toda la gloria y dice que Él es el único Dios verdadero, por lo que podemos entender que Dios da o Dios quita de acuerdo a lo que Él considera. Dios pone reyes o los quita. Es decir, que nuevamente cuando empiece la ira de Dios, que va a ser demasiado tarde para el arrepentimiento de la humanidad, es que debemos entender que Dios está a cargo, no los humanos. Así, del mismo modo, Dios el Padre y Jesús están tratando de que la humanidad entienda que no son ellos, o sea, los humanos, los que están a cargo de las cosas que pasan en la tierra, sino que es Dios mismo y Jesús, su Hijo, así como el Espíritu Santo, porque recordemos que son tres, pero son uno, es lo que se le denomina como la Santa Trinidad. También es importante mencionar que para estos momentos que están sucediendo, lo que es el inicio de la ira de Dios, los redimidos ya habrán sido tomados o bien ya se habrá dado el rapto. Recordemos que cuando empiece la ira de Dios, estos redimidos ya fueron tomados, raptados, y no se encontrarán más en la tierra. Solo estarán aquellos que no aceptaron a Jesús como su Salvador o que no los aceptaron o que no aceptaron de verdad, sino que de palabra o de dientes para afuera. Tal vez alguna gente dice, sí, acepto a Jesús como mi Salvador, ya deja de molestar, ¿no? O sea, están aceptándolo de dientes para afuera, pero no de corazón. Pero también es importante decirte que en este momento el pueblo de Israel sí estará aún en la tierra, con la diferencia de que el pueblo de Israel ya fue sellado. Recordemos que en el capítulo número 7, ahí fue sellado el pueblo de Israel, en donde 144,000 gentes fueron selladas. Estos eventos que están pasando pueden interpretarse como algo parecido, y reitero, algo parecido como lo que sucedió cuando estaban saliendo de Egipto el pueblo de Israel, donde se manifiestan estas 10 plagas, donde suceden cosas inexplicables que pues afectaron en este caso a lo que fueron los egipcios. Entonces, recordemos que el pueblo de Israel ya fue sellado, lo cual no les afectará de manera directa a aquellos que fueron ahí, que se les puso la marca de Dios. Y recordemos que estos que fueron sellados fue porque aceptaron a Jesús como su Salvador, como el Hijo del Altísimo, como el Cordero Perfecto, que ha lavado sus pecados. Entonces, si estudiamos el versículo 7, donde dice, y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ay de los que moran en la tierra, por razón de los otros toques, por razón de los otros toques de la trompeta, que los 3 ángeles todavía han de tocar. Es decir, que los ángeles, será peor el asunto que lo que se esté viviendo en ese momento. Entonces, ahora Juan escucha a otro ángel. No son los mismos ángeles que están tocando las trompetas, es otro totalmente diferente. Este ángel se encuentra volando por en medio del cielo, está clamando algunas lamentaciones, como quejándose y menciona estas 3 veces. Ay. La implicación de este término o esta expresión es porque habrá un cambio. Se está demandando un cambio. Vamos a ver el ejemplo. Vamos a suponer que tú vas pues ahí montado en un caballo, tal vez un burro o algo parecido, y vas a todo galope. De repente percibes que a lo lejos ves un barranco, un despeñadero. Comienzas a sentir ese miedo, ese temor, y comienzas a decir qué voy a hacer. Estás demandando un cambio. O paras al caballo en seco o al burro o caerás. A eso se refiere estas lamentaciones. Ay de mí. Tal vez cuando estés montando el caballo digas, ya me voy a morir. Ay, me voy a caer.
estás demandando un cambio, necesito parar al caballo, cambiarlo de dirección o hacer algo para no caer. Por eso el ángel usa esa expresión. Es un anuncio que algo más grande sucederá. Habrá un cambio muy, muy grande o el cambio lo tienes que hacer tú. También esta palabra de ay se puede interpretar como algo terrible que viene y viene por parte de la ira de Dios. Y si te das cuenta, también se entiende estos ay, que se puede entender como ay de aquellos pobres que están morando en la tierra. Recordemos que en otras ocasiones, en otros videos, y también en la Biblia yo te he explicado, se han usado este tipo de expresiones muy específicas donde podemos ver que bíblicamente cuando se dice los que moran en la tierra, se refieren a los que habitan en la tierra, aquellos que son personas que solo les gusta lo material. A esas personas se les dice los que moran en la tierra o los que habitan en la tierra, aquellos que no creen en Dios, en Jesús, sino en cosas terrenales como la ciencia, ellos creen en la ciencia, como en los lujos, el dinero, el poder, es decir, son totalmente terrenales. Por eso el ángel dice aquí en esta expresión que dice, ay de los que moran en la tierra, es decir, de esas personas que son totalmente terrenales, que se agarren porque viene la ira de Dios. Por otro lado, habíamos mencionado la siguiente expresión, aquellos que habitan en los cielos, que también lo menciona en diferentes partes de la Biblia, se refieren a aquellas personas que se someten, que aceptan la voluntad de Dios, de Jesús, y de manera constante están haciendo esas personas haciendo lo correcto. Y cuando fallan, rectifican, se arrepienten y evitan a toda costa volver a hacer lo malo, aquello que fallaron. Estos son las personas que se les denomina en la Biblia como los que habitan en los cielos. Entonces, cuando lleguen estos tiempos, no habrá forma de sacarle la vuelta, de evitar que suceda la ira de Dios. Recordemos que todos los redimidos, la gente que aceptó a Jesús, que hizo ese cambio verdadero, ya habrá sido que raptados o tomados, y prácticamente los que quedaron, las personas que quedaron, serán aquellos que no aceptaron a Jesús y que se les denomina los moradores de la tierra. Y no aceptaron a Jesús como Salvador. Y por ende se quedaron en ¿dónde? En la tierra. Para sufrir el toque de las trompetas, de esas 3 trompetas que faltan. Y por eso el ángel dice, ay, que se está mencionando en el versículo 13, capítulo 8. Es decir, sufrirán la ira de Dios. Es importante decir que en ese periodo de tiempo que estén atravesando la ira de Dios se podrá aceptar todavía en ese momento, se podrá aceptar a Jesús como tu Salvador. Y si tú haces ese cambio de manera que lo aceptes de manera correcta, aceptes hacer lo correcto delante de los ojos de Dios, pues serás salvo. Porque si tú dices, yo acepto a Jesús como mi Salvador, pero internamente en tu corazón no lo haces, pues no eres salvo. Tienes que aceptar que Jesús es tu Salvador. Entonces, tú tienes la decisión y siempre tendrás la decisión, a pesar de que lleguen el toque de las trompetas. Si tú aceptas a Jesús como tu Salvador, serás salvo por su sangre, porque Él, por medio de su sangre, Él limpió los pecados. Entonces podemos decir que Dios lo que busca es que tanta gente como se pueda acepte que ese arrepentimiento, que se dé ese arrepentimiento verdadero, que como humano aceptemos que hemos obrado más y nos arrepintamos y que se dé ese cambio. Es lo que Dios y Jesús de manera constante están buscando, que se dé ese cambio para salvación, para que tú seas salvo, para que todos aquellos que acepten a Jesús sean salvos y puedan habitar, aquí es habitar el reino de Dios. Entonces, no dejes que entre el pecado a tu vida. Si te sirvió este video, te invito a que lo transmitas. Lee tu Biblia todos los días. No creas lo que dicen muchas gentes. No creas lo que yo diga.
lo que yo digo, simplemente tú lee tu Biblia y verifica que lo que tú ves, lo que te dicen, sea verdad. Nos vemos en el siguiente video. Sé merecedor de ese conocimiento leyendo la Biblia y orando con el Padre. Te invito a que te suscribas y que me regales ese like. Nos vemos. Bye bye.